vamos a hacer es ver interacciones farmacológicas. Comenzamos con el tema de interacciones, es un muy lindo tema para darlo en el final. Ahora que el final va a ser presencial, muchas veces los doctores les permiten que ustedes preparen un tema, ¿sí? Hay algunos que te los dicen, prepara un tema y lo tenés que dar al toque, y otros que te hacen hacer capilla. Eso lo vamos a repasar cuando estemos en el repaso presencial, ¿bien? Bueno, entonces, interacciones es un tema que se divide en dos partes, cinético y dinámica. Hay otro que es físico-químico, que los doctores mucho no lo consideran, lo vamos a mencionar. Hoy nos vamos a centrar en las interacciones farmacodinámicas, ¿sí? Entonces ahí presento pantalla, banqueme 2 segundos. Bien, vamos a arrancar. Les hice ya, fui haciendo los dibujitos para no perder tanto tiempo en eso, ¿sí? Bien, no sé si me pueden ver bien la pantalla, si me escuchan, avísenme por favor. Se ve bien, Flor. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, para entrar a hablar de las interacciones farmacodinámicas, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es tratar de recordar algunos conceptos de curva dosis-respuesta. Primero que nada, recordemos que la curva dosis-respuesta es una forma de medir la potencia de los fármacos. Esto es pregunta de examen, ¿sí? En el examen les dicen, incluso ya vamos, cuando hagamos el repaso, yo les voy a hacer lo que hace el doctor Meury, que es que les dibuja en una hoja 2 curvas y ustedes tienen que identificar qué es lo que le está dibujando, ¿sí? Entonces, la curva dosis-respuesta, primero que nada también les digo que el tema curva dosis-respuesta es un excelente tema para dar si rinden con Meury, ¿bien? Es una recomendación mía. Bueno, la curva dosis-respuesta entonces se encarga de medir la potencia de los fármacos, ¿sí? De eso se encarga. En otras palabras, lo que hace es medir cómo va modificándose la respuesta en función de las concentraciones, ¿bien? Cómo se modifica la respuesta en función de las concentraciones. Ahora, recordemos un poco la curva dosis-respuesta, ¿sí? Ustedes ya saben, porque ya vieron la clase que les correspondería ayer, que puede ser una S itálica o una hipérbola, ¿bien? La que se usa es la S itálica, ¿sí? Esa es la que se usa. Ahora, les comento una cosita acá. Esta S itálica, chicos, ¿qué tienen que saber o qué tenemos que recordar para poder empezar a ver curva por curva? ¿Qué tenemos que recordar? Las partes. La curva dosis-respuesta tiene varias partes. La parte superior y la parte lateral, ¿sí? La parte superior nos mide la potencia, que sería siguiendo el eje de las abscisas, ¿sí? Se mide la potencia, chicos. Y la parte superior, siguiendo el eje de las ordenadas, se mide la eficacia. ¿Qué eficacia? Farmacológica. ¿Sí? Recuerden la diferencia entre eficacia farmacológica y eficacia terapéutica. Acá se mide la eficacia farmacológica. Entonces, recuerden esto. Siguiendo el eje de las abscisas medimos la potencia. Siguiendo el eje de las ordenadas medimos la eficacia. Por otro lado, en el eje de las ordenadas vamos a tener la respuesta y aquí la concentración. ¿Sí? Y todo esto tiene sentido, ahora lo repasamos rápidamente, pero primero quiero que recuerden esto. También recuerden que aquí en el medio tenemos la concentración efectiva 50. ¿Bien? ¿Qué es esto? Es la concentración con la que obtengo la mitad de la respuesta. ¿Sí? Concentración con la que obtengo la mitad de la respuesta. Otra cosita, esto voy rápido porque como les digo, ya lo tendrían que haber visto, es solo para recordar, el Emax. El Emax hace referencia al máximo efecto alcanzado por el fármaco, ¿bien? Y acá les tiro un datazo, chicos. El Emax nunca corresponde al 100% de receptores ocupados.
Nunca, ¿sí? Porque nunca se ocupa en el 100% de los receptores, eso no pasa, ¿bien? Ningún fármaco ocupa el 100% de los receptores. Obviamente en dosis terapéuticas, si hablamos de dosis tóxicas puede ser, pero en dosis terapéutica, dentro de la ventana terapéutica, ningún fármaco me ocupa el 100% de los receptores, ¿bien? Eso no sucede, entonces el Emax hace referencia al máximo efecto según la cantidad de receptores ocupados, bien, que nunca es el 100%, eso no se olviden porque es importante para entender una cosa después, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que recordar de la curva dosis-respuesta? ¿Cómo se mide la potencia? ¿Cómo se mide la eficacia farmacológica? ¿Sí? Y recordar el Emax. Para ello, yo les hago acá dos curvitas, esto les hacen así en el examen, les dibujan dos curvas y les dicen, ¿cuál de estas curvas o cuál de estos fármacos, acá pongamos fármaco A y acá pongamos fármaco B, cuál de estos fármacos es más potente? Y el más potente, y veamos, lo relacionemos. Si yo les digo que la potencia se mide acá, chicos, y aquí abajo están las concentraciones, miren el ejemplo. Nos guiemos de la concentración efectiva 50. Acá se alcanza con 10 miligramos, supongamos, y acá la concentración efectiva 50 se alcanza con 50 miligramos. Entonces yo les hago una pregunta, ¿cuál de estos fármacos va a ser más potente, el A o el B? El A. El A, perfecto. Chicos, mientras más cerca de la izquierda, mientras más hacia la izquierda esté la curva, más potente es el fármaco. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si acá abajo se miden las concentraciones, yo sé que de aquí para acá va subiendo. Es decir, aquí tengo concentraciones de 0 a 100, por ejemplo, ¿sí? Mientras más hacia la izquierda esté la curva, quiere decir que yo necesito menos dosis para producir un determinado efecto. Entonces, mientras más hacia la izquierda esté la curva, más potente es el fármaco. ¿Bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, pasa lo mismo con la eficacia farmacológica, ¿sí? Mientras más alto sea el Emax, más eficacia farmacológica tiene el fármaco, ¿sí? Entonces, estas son cositas que tienen que recordar la clase del miércoles, que la potencia se mide si el fármaco es muy potente, la curva va a estar hacia la izquierda, porque quiere decir que hay poca concentración, que necesito poca concentración para obtener el Emax, y si la curva está muy hacia la derecha, quiere decir que necesito mucha concentración para alcanzar la concentración efectiva 50 y también mucha concentración, ¿para qué? Para alcanzar el Emax, ¿sí? O sea, en resumen, si está muy hacia la derecha, necesito mucha concentración del fármaco para poder alcanzar una respuesta, ¿sí? Entonces, esa es la generalidad. Pero ahora hablemos un poco de las interacciones medicamentosas, porque hay que aplicarlas a las curvas. Cuando yo hablo de una interacción medicamentosa, chicos, estoy hablando de la combinación de dos o más fármacos o de un fármaco con un alimento que puedan producir modificaciones de los efectos farmacológicos. ¿Sí? Cuando yo hablo de una combinación de fármacos, quiere decir que yo prescribí dos fármacos juntos, ¿bien? Y estos fármacos, uno de estos fármacos modificó el efecto del otro, ¿bien? Eso es una interacción medicamentosa. La interacción puede ser físico-química, que es una interacción que ocurre cuando se está elaborando el fármaco, no tiene mucha importancia, esa la veremos después. Farmacocinéticas, ¿sí? Que tenemos interacciones a todos los niveles, ustedes tienen que saber interacciones y ejemplos a todos los niveles, eso veremos en la clase de mañana. A nivel de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la excreción, ¿sí? A nivel de cada uno de los pasos de la farmacocinesis, chicos,
hay interacciones medicamentosas y hay que conocerlas. Y a nivel farmacodinámico tenemos el antagonismo, el sinergismo y el dualismo. Antagonismo, sinergismo y dualismo con sus respectivas clasificaciones. Aquí como extra pongan también interacciones con alimentos. Mañana vemos interacciones farmacocinéticas e interacciones con alimentos. Una clase corta, ¿sí? Así que no se hagan drama. Pero tienen que saberla. Meuli, por ejemplo, pregunta mucha interacción con alimentos, entonces hay que darle bola al tema, ¿sí? Bien, entonces chicos, esas son las interacciones. Hoy las que nos interesan a nosotros son las interacciones farmacodinámicas. Son importantes conocerlas, ¿por qué? Porque las interacciones medicamentosas pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Pueden ser beneficiosas cuando yo, al combinar dos fármacos, bien, mejoro el cuadro clínico del paciente. Y pueden ser perjudiciales cuando al combinar dos fármacos empeoro el cuadro clínico del paciente. Es decir, no porque ustedes lean la palabra interacción medicamentosa piensen que es algo malo. Las interacciones pueden servirme en ciertos tratamientos, pero también, obviamente, hay interacciones que es mejor evitarlas porque puedo dañar al paciente, ¿sí? Pero no, sáquense de la cabeza de que interacciones es algo malo porque no siempre es así, dependiendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con las interacciones farmacodinámicas. Primero que nada, si bien el tema que estoy por dar ahora, o sea, con respecto a los agonistas, no son interacciones farmacológicas realmente, pero se las quiero mencionar para que sepan las curvas, ¿sí? Ustedes saben que un agonista se clasifica en agonista total, parcial e inverso. Bien, ustedes saben que un agonista tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. ¿Sí? En la curva dosis-respuesta, recuerden que la afinidad se representa con la potencia, mientras que la actividad intrínseca se representa con la eficacia farmacológica. ¿Sí? El agonista total, acá, esto en la curva dosis-respuesta, ¿no? No se olviden. Esto también es de la clase pasada. Ahora, otra cosita que tienen que recordar además es que la actividad intrínseca se representa con la letra A, ¿sí? Cuando hablamos de un agonista total, recuerden, A es igual a 1. Cuando hablamos de un agonista parcial, perdón, A es igual a mayor que 0, pero menor que 1. Mayor que 0, acá les pongo, mayor que 0, ¿sí? Y menor que 1, ¿bien? Y el agonista inverso, A es igual a menos 1. Bueno, pero a ver, veamos, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a hacer con 3 colores diferentes. Vamos a hacer en rosa el agonista total, ¿sí? Entonces, dijimos que la afinidad se mide con la potencia. Bien, vamos a hacer así. La afinidad se mide con la potencia, chicos, recuerden. Acá mido la afinidad. Con la potencia mido la afinidad. Y habíamos dicho también, acá lo pongo, arriba se mide la potencia, recuerden, acá se mide la potencia que hace referencia a la afinidad, y en el eje de las ordenadas se mide la eficacia farmacológica que hace referencia a la actividad intrínseca, ¿sí? Un agonista total tiene una muy buena afinidad por el receptor, bien, entonces si queremos la podemos hacer a la curva más hacia la izquierda. Obviamente esto depende del agonista, sí, pero la hagamos más hacia la izquierda. Entonces un agonista total tiene afinidad, por ende es potente, es un fármaco potente, porque tiene afinidad, y también tiene actividad intrínseca, es decir, que tiene eficacia farmacológica. Bien, tiene potencia y tiene eficacia farmacológica. El Emax
va a ser alto en el agonista total. ¿Por qué? Porque la eficacia farmacológica, es decir, la actividad intrínseca, chicos, en el agonista total es máxima. Si la actividad intrínseca es máxima, la eficacia farmacológica es máxima también. Y por ende, el Emax es alto, ¿sí? Entonces, se los pongo acá para que no se hagan un lío. En el agonista total, la actividad intrínseca es máxima. Esto no quiere decir, recuerden, que sea de un 100%, si es muy difícil que haya una actividad intrínseca de un 100%, porque es muy difícil ocupar el 100% de los receptores. Lo correcto es decir que la actividad intrínseca es máxima. Por eso A es igual a 1. Que A sea igual a 1 quiere decir que la actividad intrínseca es máxima, ¿sí? Ahora, como la actividad intrínseca es máxima, la eficacia farmacológica también es máxima, ¿sí? Entonces, si yo me paro en la curva, voy a tener que subir alto, porque acá se medía la eficacia farmacológica. La eficacia farmacológica también es alta, ¿sí? Y por ende, el Emax va a ser alto también, ¿sí? Entonces, la curva de un agonista total me queda así. La comparemos con la curva de un agonista parcial, la vamos a hacer en azul, o busquemos otro color, en violeta. Miren lo que pasa en la curva del agonista parcial, chicos. La hacemos en el mismo dibujo, ¿no? Para que cuando ustedes le pidan en el examen que comparen agonista total y parcial, lo tienen que hacer en el mismo dibujo, en la misma curva. Esa es la curva del agonista parcial. Miren, agonista parcial en violeta. El agonista parcial, bien, con respecto al agonista total, si las comparamos, la potencia es la misma, porque los dos tienen afinidad. Eso tienen que tenerlo ahí presente, ¿sí? Ambos tienen afinidad. El agonista parcial y el total tienen la misma afinidad, entonces los dos tienen la misma potencia. ¿Cuál es la diferencia entre el agonista total y el parcial? Que el agonista parcial tiene un A, chicos, que es mayor que 0, pero menor que 1. Esto quiere decir que la actividad intrínseca del agonista parcial es menor a la del agonista total, ¿sí? La actividad intrínseca del agonista parcial justamente es parcial, su mismo nombre se los dice, ¿bien? Parcialmente tiene una actividad intrínseca. Su actividad intrínseca es menor a la del agonista parcial, del agonista total, ¿sí? ¿Y qué dijimos nosotros? Que la actividad intrínseca se mide con la eficacia farmacológica y con el Emax. Entonces, claramente, si yo me pongo a comparar el agonista parcial con el total, yo voy a ver que el agonista parcial, el Emax es más bajo, la curva es menos alta, es más bajo, chicos, ¿sí? Acá les pongo agonista total y agonista parcial. En la curva, bien, la altura, el Emax, va a ser más bajo en el agonista parcial, porque el agonista parcial tiene menos actividad intrínseca, sí, que el agonista total. ¿Bien? Entonces, cuando compare agonista total y agonista parcial, las tengo que hacer en cuanto a potencia, los dos juntitos. ¿Bien? O sea, si los hago hacia la izquierda, los dos tienen que estar hacia la izquierda, juntitos, porque en cuanto a potencia no hay modificaciones. Ahora, cuando vaya a ser, bien, cuando vaya a seguir el eje de las ordenadas, cuando vaya a ser la altura de las curvas, la altura del agonista parcial es menor siempre a la del agonista total, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos acá? Por ejemplo, un agonista total puede ser la morfina y un agonista parcial puede ser la buprenorfina. La morfina, un agonista total, sería la de la curva rosita, y la buprenorfina, un agonista parcial, sería la de la curva violeta, ¿sí? Acá les aclaro que buprenorfina no vamos a dar para el ejemplo de dualismo, vamos a dar otro, así que por eso se los doy acá. Esto para los chicos que ya cursaron, ¿sí? Entonces, chicos,
agonista total más alto que el agonista parcial. Simple, es la única diferencia que hay entre las dos curvas. ¿Está claro entonces la comparación de agonista total y parcial? Ahora sí necesito que me respondan porque es un tema que por ahí uno se puede hacer un poco de lío. Quiero saber si está claro. Acá abajo les pongo la morfina agonista total y después les paso este también. Y buprenorfina agonista parcial. Está clara la diferencia, ¿no? ¿Cómo lo van a explicar en el examen? Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Sí, Flor. Bien. Ahora vamos a agonista inverso, ¿sí? Nosotros dijimos que el agonista inverso es un fármaco que tiene afinidad y que también tiene actividad intrínseca. Pero esta actividad intrínseca, chicos, se representa con A igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene actividad intrínseca, pero el efecto que produce es contrario a la del agonista total. Bien, un efecto contrario a la del agonista total. Entonces, si yo grafico, les voy a hacer en rosa el agonista total. Vamos a hacerlo un poco más, menos alto, ahí. Esta va a ser la curva de las benzodiazepinas. ¿Sí? La curva de las benzodiazepinas. ¿Bien? Que es el agonista total. ¿De qué receptor? ¿Quién me dice? Es de la clase pasada el ejemplo. Agonista total. Del Los chicos GABA. que... Bien, perfecto. De receptora GABA A, ¿sí? Entonces, nosotros si queremos hacer un pequeñín recordatorio, hacemos el receptor GABA acá. Ya saben que es un pentámero, ¿sí? Nosotros sabemos que las benzodiazepinas se unen a qué sitio, al alostérico. Bien. Acá integramos todo. Se une al sitio alostérico, eso quiere decir que prolonga la duración del neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA, ustedes recuerden que se une al sitio ortostérico. Bien, entonces, recordemos, el neurotransmisor GABA se une al sitio ortostérico y lo que hace el neurotransmisor GABA es abrirme canales de cloruro. ¿Bien? Ahora, si yo al paciente le doy una benzodiazepina, la benzodiazepina se va a unir al receptor GABA, pero no se va a unir al mismo sitio que el neurotransmisor, sino que se une a un sitio alostérico. Cuando se une acá, recuerden que las benzodiazepinas lo que hacen es prolongar la duración del neurotransmisor GABA, hacer que el neurotransmisor GABA, o hacer que el receptor GABA gane más afinidad por el neurotransmisor. De esta manera, el neurotransmisor GABA queda más tiempo unido al receptor, ¿sí? Permitiendo una mayor entrada de cloruro. Por eso las benzodiazepinas son ansiolíticos, porque aumentan la duración de la acción del neurotransmisor GABA. Y ustedes saben que el neurotransmisor GABA es un neurotransmisor depresor del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas también pueden ser sedantes, ¿bien? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esperen que ahí creo que alguien se está uniendo, pasa que se me apagó el celular, chicos, no tengo batería. Ahí está, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, perfecto. Nosotros, de paso, les digo que cuando en el final les piden dibujar receptor, tienen que hacerlo así al GABA, ¿sí? O sea, tienen que hacer como en las 5 montañitas, básicamente. Bueno, pero volviendo al tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Las benzodiazepinas se unen a su sitio, tienen potencia, ¿sí? Y tienen eficacia farmacológica. Y tienen un determinado Emax. ¿Bien? Ahora, si yo administro, ¿sí? Una beta-carbolina, que la vamos a hacer en celeste, la curva hace lo siguiente. ¿Sí? La curva hace lo siguiente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en el eje de las ordenadas donde tenemos la respuesta, desde aquí para arriba las respuestas son todos números positivos. Desde aquí para abajo las respuestas son todos números negativos. ¿Bien? Nosotros dijimos que los agonistas inversos
me dan un efecto contrario a la del agonista total. En la curva dosis-respuesta, lo que pasa es que la curva desciende, pero no desciende a cero. No desciende a cero, porque si descendiera a cero quiere decir que no habría actividad intrínseca, sino que la curva lo que hace es descender hacia los números negativos. Bien, la curva dosis-respuesta del agonista inverso está hacia el lado de los números negativos. Esto es como una representación, es como un espejito. Bien, ustedes miren la curva de rosa, que es la del agonista total, y la curva del agonista inverso le hace como un espejo a la del agonista total, chicos. Le hace un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un efecto completamente opuesto, ¿sí?, al del agonista total. En este caso, el agonista inverso serían las beta-carbolinas. Las beta-carbolinas, ¿qué hacen? Cuando se unen al receptor, hagamos cuenta que se unen ahí, lo que hacen es lo siguiente. Las beta-carbolinas, cuando se unen, lo que hacen es disminuir la afinidad del receptor por el neurotransmisor GABA. En otras palabras, las beta-carbolinas tienen afinidad, tienen actividad intrínseca, pero su actividad intrínseca, ¿qué es? O sea, ¿qué respuesta produce? Hace que el neurotransmisor GABA esté menos tiempo unido al receptor. Menos tiempo unido al receptor. ¿Sí? Hace que el neurotransmisor GABA esté menos tiempo unido al receptor. Como efecto me va a dar un efecto estimulante. Las beta-carbolinas se unen al receptor GABA y tienen afinidad y tienen actividad intrínseca. Pero si se unen al receptor GABA, ¿por qué tienen efecto estimulante? Si nosotros dijimos que todos los fármacos que se unan al receptor GABA van a ser depresores, bueno, porque la beta-carbolina es un agonista inverso. Se une, pero acorta el tiempo de acción del neurotransmisor GABA. De esta forma, las beta-carbolinas, ¿sí?, tienen como reacción adversa, se podría decir, un efecto ansiogénico, generan ansiedad, ¿sí? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta el agonista inverso y su existencia. Es muy parecido al antagonista, con la diferencia que el antagonista no tiene actividad intrínseca y el agonista inverso sí. Bien, entonces a nivel curva, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer como un espejito y van a explicar que en la curva dosis-respuesta, la curva del agonista inverso pasa hacia la zona negativa de los ejes de las ordenadas, o sea, hacia la zona negativa de la respuesta. Esto hace referencia a que sí hay, chicos, a que sí hay eficacia farmacológica. Esto hace referencia a que sí hay eficacia farmacológica. Pero es negativa. ¿Por qué? Porque el efecto es el contrario a la del agonista total. Hace como un espejo, ¿sí? ¿Está claro el agonista inverso, chicos? ¿Cómo lo van a graficar? ¿El ejemplo está claro también? Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Bien. Eso en cuanto a agonista inverso, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a agonistas. Recuerden los ejemplos y recuerden cómo graficar las curvas. Ahora sí pasamos a antagonismo, que es un poco, hay que tener un poco más de cosas en cuenta. Recuerden que cuando hablo de antagonismo, hablo de contrarrestar, de que un fármaco contrarresta los efectos de otro, ¿sí? Cuando hablo de antagonismo competitivo, hago referencia a que un fármaco, que va a ser el violetita, ¿sí?, contrarresta los efectos de otro fármaco. En otras palabras, el antagonista contrarresta los efectos del agonista total, ¿pero por qué? Por competencia. Es decir, los dos fármacos compiten por el mismo receptor y gana el antagonista. Y acá quiero comentarles algo. El antagonista, por lo general, ¿sí?, tiene mayor afinidad. El receptor, en realidad, tiene mayor afinidad por el antagonista. ¿Bien? Siempre y cuando, chicos, yo tenga concentraciones bajas del agonista total. ¿Por qué? Porque si yo tengo altas concentraciones del agonista total, va a ser medio difícil sacarlo de ahí. Bien, eso es por la ley de acción de masas. Gana el que esté en mayor cantidad siempre. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí?
Gana el que esté en mayor cantidad. Pero, en cuanto a afinidad, el antagonista se dice que suele ser más afín al agonista total y por eso lo puede desplazar. ¿Bien? Entonces, en este tipo de antagonismo, el antagonista contrarresta los efectos del agonista total por competencia. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa a nivel de la curva. A nivel de la curva lo que va a suceder es lo siguiente. En violeta vamos a dibujar la curva del agonista total, ya vamos a dar algún ejemplo, ¿sí? Y en celeste la curva del agonista total en presencia de un antagonista. Ahora, chicos, les quiero explicar algo. Porque acá arriba nosotros veníamos haciendo en rosita la curva del agonista total y en celeste la del agonista inverso, en rosa la del agonista total y en violeta la del agonista parcial. Pero les comento, yo jamás en la vida puedo graficar la curva de un antagonista. ¿Por qué? Porque para graficar la curva dosis-respuesta, un fármaco tiene que tener una determinada potencia, o sea, tiene que tener afinidad y tiene que tener actividad intrínseca. Esto es pregunta de examen. El antagonista no tiene actividad intrínseca, recuerden. Entonces, no puedo realizar jamás la curva de un antagonista. No puedo hacerlo, porque no voy a poder graficar la eficacia farmacológica. Y si yo, por ejemplo, quisiera graficar la curva de un antagonista, sería algo así. No me serviría para nada porque no tiene actividad intrínseca. ¿Qué voy a poner en el eje de las ordenadas? Nada, ¿sí? Entonces, la curva de un antagonista solo no la puedo graficar. Pero lo que sí puedo graficar es la curva de un agonista total en presencia de un antagonista, ¿sí? La curva de un agonista total en presencia de un antagonista. Del antagonista solo no lo puedo graficar. Y tampoco puedo dibujar la curva del antagonista en presencia del agonista total. Las curvas que voy a dibujar ahora son del agonista solo y del agonista en presencia del antagonista, ¿sí? Entonces yo les voy a poner acá para que no se olviden. No puedo dibujar, eso háganle un ítem porque literalmente es una pregunta de examen, no puedo dibujar la curva de un antagonista solo y un antagonista en presencia de un agonista total. En resumen, no puedo graficar la curva de ningún antagonista, ya sea solo o en presencia de. Lo que sí puedo graficar, dibujar les voy a poner acá, lo que sí puedo dibujar es la curva de un agonista total en presencia de un antagonista, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan las curvas de antagonismo competitivo, la curva que van a graficar siempre es la del agonista total. En violeta vamos a tener la curva de la acetilcolina, ¿sí? Que es un agonista total. En violeta tenemos la curva de la acetilcolina sola. Y en celeste vamos a tener la curva de la acetilcolina en presencia de la atropina, ¿sí? O sea, en celeste vamos a tener la curva es de la acetilcolina, pero en presencia de su antagonista, que es la atropina. Bien, entonces recuerden, las curvas que hago son siempre del agonista total, pero en violeta es el agonista total solito en el organismo, solito, y en celestito va a ser la curva de la acetilcolina en presencia de la atropina. ¿Bien? Entonces, vamos a dibujar un poco más bonita la curva esta de acá. Ahí, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo tengo la curva de la acetilcolina, o sea, del agonista total solo. Acetilcolina les pongo. Obviamente tiene una determinada potencia con su determinado Emax y tiene también, ¿sí?, su determinada eficacia farmacológica. No se olviden jamás de ir marcando las partes, ¿bien? Para que no se les haga un lío.
¿Qué es lo que pasa? Cuando yo, por ejemplo, en una intoxicación con órganos fosforados, yo quiero contrarrestar los efectos de la acetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos, ¿sí? O básicamente cuando yo quiero contrarrestar los efectos de la acetilcolina, lo que puedo hacer es administrar un antagonista como lo es la atropina. La atropina es un parasimpático lítico, esto me interesa más que lo anoten los chicos que rinden el viernes. Parasimpático lítico, ¿qué quiere decir? Que inhibe el sistema parasimpático. Y acá les hago otro recordatorio. Cuando hablo de sistema parasimpático, hablo solamente de los receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces no se olviden de eso tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo quiero contrarrestar los efectos de la acetilcolina, ¿bien? ¿Y cómo hago para contrarrestarlos? Administro atropina. Entonces, miren lo que va a pasar con la curva de la acetilcolina ahora. Vamos a tratar de hacer ahí. Miren, chicos, miren lo que va a pasar con la curva de la acetilcolina cuando administro atropina. La curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que se va a desplazar hacia la derecha? Que voy a necesitar mayor concentración de acetilcolina para producir un efecto. En otras palabras, si yo les digo que voy a necesitar mayor concentración de acetilcolina para producir un efecto, les estoy diciendo que la acetilcolina pierde potencia. ¿Por qué? Porque perdió afinidad. ¿Y por qué perdió afinidad? Porque administró un antagonista, ¿sí? Entonces, lo hagamos más simple. El antagonista tiene más afinidad que el agonista, eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, siempre que el antagonista compita con el agonista, siempre que el antagonista compita con el agonista total, chicos, en afinidad gana el antagonista, ¿sí? Cuando el agonista total se encuentra en presencia de un antagonista, el agonista total pierde afinidad. Y dijimos que la afinidad estaba relacionada con la potencia. Al ser menos afín, al perder afinidad, la acetilcolina en este caso, o al perder afinidad, el agonista total, para producir el mismo efecto que antes, yo voy a necesitar mayores concentraciones. Miren acá. Nosotros nos guiamos, en curva dosis-respuesta, siempre nos guiamos de la concentración de la C50, ¿bien? Miren acá. Hagamos de cuenta, ¿no? Que acá tenemos 20 miligramos de acetilcolina, acá tenemos, qué sé yo, 50 y acá 100, ¿no? Miren cómo, cuando la acetilcolina estaba solita, con 20 miligramos yo alcanzaba la mitad del efecto máximo. Sin embargo, cuando entró la atropina, la acetilcolina, para alcanzar la mitad del efecto máximo, necesita ahora 50 miligramos. Y miren cómo, si sigo aumentando la cantidad del antagonista, miren cómo para alcanzar la mitad del efecto máximo, ahora necesito 100 miligramos. Eso quiere decir que perdió afinidad, que necesito más cantidad del agonista total para poder alcanzar el mismo efecto que al principio. En otras palabras, chicos, sencillo, perdió afinidad y la curva se desplaza hacia la derecha. Fácil. En el antagonismo competitivo, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la presencia del antagonista hace que el agonista total, bien, pierda afinidad. En otras palabras, como está el antagonista presente, yo voy a necesitar mayor concentración del agonista total para producir un efecto farmacológico. En otras palabras, hablo de que el agonista total en presencia del antagonista pierde potencia y la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Qué ejemplos pueden dar acá? Para los demás doctores, Alori y Cleaver pueden dar tranquilamente la acetilcolina y atropina. Pero para la doctora Unías, como la acetilcolina no es un fármaco, ¿sí? Aunque es un ligando endógeno que este antagonismo atropina-acetilcolina sí se usa en terapéutica, en la intoxicación con órganos fosforados, ¿bien? Pero les comento
medicamento que para la doctora Díaz mucho no le gusta el ejemplo de la acetilcolina, así que para ella van a dar salbutamol y propranolol. ¿Sí? Recuerden, siempre aclarando que yo no le puedo dar propranolol a un paciente que es tratado con salbutamol porque va a haber un antagonismo competitivo a nivel de los receptores beta 2. El ejemplo ya lo vimos, ¿sí? Entonces, chicos, esa es la curva del antagonismo competitivo reversible. ¿Está clara esta curva? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro cómo lo van a explicar? Si ustedes explican que la curva se desplaza hacia la derecha, tienen que explicar por qué. Por eso quiero saber si está claro. Sí, Flor. Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahora tenemos el antagonismo irreversible. Aquí quiero que presten atención, chicos, ¿sí? ¿Por qué? En el antagonismo irreversible ustedes saben que el fármaco, el antagonista, se une mediante enlaces covalentes. Eso quiere decir que ni a palos lo sacás del receptor, básicamente. O sea, es muy difícil sacarlo, ¿bien? Pero hay una cosa de los receptores que es importante mencionar. Como yo les dije anteriormente, supongamos que yo tengo estos 6 receptores acá, ¿bien? Cuando yo administro el fármaco que sea, ya sea un antagonista o un agonista, nunca se ocupa la totalidad de los receptores. Si bien nosotros lo hicimos de manera gráfica, fisiológicamente jamás se ocupan el 100% de los receptores, ¿bien? Jamás. Se puede ocupar la mayor parte, dependiendo de las dosis, bien, las concentraciones, pero jamás la totalidad. Eso es como regla farmacológica. Nunca se ocupa el 100% de los receptores. Siempre se ocupa un porcentaje que nadie lo puede saber porque es algo que pasa a nivel molecular. Nadie sabe con exactitud cuántos receptores se ocupan, pero nosotros sabemos que cuando hablamos del Emax, por ejemplo, hablamos de obtener el 100% de respuesta, que es la respuesta máxima alcanzada por un fármaco, ¿sí? El Emax no quiere decir, un 100% de Emax no quiere decir que se ocuparon el 100% de los receptores. Quiere decir que esta es la máxima respuesta que me puede dar el fármaco, ¿bien? Ahora, ¿por qué les digo esto? Lo dejemos ahí picando y primero, antes de seguir con eso, hablemos de antagonismo irreversible para que lo podamos unir. Nosotros dijimos que en el antagonismo irreversible también se contrarresta, un fármaco contrarresta los efectos de otro, pero acá también por un antagonismo competitivo, ¿sí? Es decir, que uno desplaza al otro. Uno desplaza al otro, pero el problema está acá, que el antagonista se une mediante enlaces covalentes. Eso quiere decir que es muy difícil sacarlo de aquí. A diferencia del antagonismo competitivo, que yo les hablé de la ley de acción de masas, que si yo aumento mucho las concentraciones del agonista total, ¿sí? Podría desplazar al antagonista. Y de hecho, les comento otra cosita de esta curva. Si ustedes ven, si les llama la atención algo que la curva se desplazó hacia la derecha, pero el Emax sigue estando igual. ¿Por qué? Siempre que haya una buena concentración del agonista total, el Emax no va a descender. ¿Bien? Bánqueme que ahí alguien está uniéndose, me parece. Bueno, ya no sé si se habrá unido, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Dijimos esto, es importante tenerlo en cuenta. Siempre que haya una buena concentración del agonista total, chicos, el efecto máximo o el Emax no va a descender, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Pero acá es lo que me interesa. Acá no importa, acá no se cumple la ley de acción de masas. Acá, por más cantidad que yo tenga de agonista total, ¿sí? El antagonista no puede ser desplazado porque es un antagonismo irreversible. Porque el antagonista está unido mediante enlaces covalentes y sale solo cuando él quiera. Bien, el antagonismo irreversible por ahí está bueno en patologías crónicas en donde necesito ocupar un receptor, bien, sin que el ligando endógeno se una, ya vamos a ver en qué ejemplo, por un largo tiempo. El ejemplo de antagonismo irreversible que habíamos visto era la fenoxibenzamina, ¿sí? Que se usa para el tratamiento del feocromocitoma. Ya en nervioso vamos a ver cuál es el tratamiento posta, pero tienen que saber que la fenoxibenzamina sí se puede utilizar para el tratamiento del feocromocitoma.
Y recuerden que el feocromocitoma es un tumorcito, bien, que secreta mucha adrenalina y noradrenalina, o sea, secreta muchas catecolaminas, ¿sí? Principalmente adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes saben que la adrenalina es agonista de los receptores alfa-1, ¿bien? Imagínense que tengan tanta cantidad de adrenalina que todo el tiempo se esté estimulando el receptor alfa-1. Estos pacientes desarrollan crisis hipertensivas, por ejemplo, hipertensión arterial secundaria, que pueden llevar al daño de órgano blanco y complicar al paciente, dejarle secuelas importantes, incluso lo puede matar, ¿bien? Entonces, hay que tratar claramente. Y la forma de tratar, si bien puedo extirpar el tumor, pero bueno, eso depende, ¿sí? Una de las formas de tratar esta patología es dando un antagonista de los receptores alfa-1, alguien que pueda desplazar a la adrenalina del receptor. Obviamente, como la adrenalina está en exceso acá, tiene que ser el fármaco suficientemente potente como para poder desplazar a la adrenalina. Tenemos la fentolamina, tenemos la fenoxibenzamina. El tema con la fenoxibenzamina es que la fenoxibenzamina lo que hace es lo siguiente: desplaza a la adrenalina, pero al unirse ella se une mediante enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que hayan un montón de adrenalinas acá intentándose unir, esta unión es tan fuerte que no lo sacás a la fenoxibenzamina de ahí. Ella va a salir sola cuando quiera, ¿bien? Y está bueno esto en el tratamiento, ¿por qué? Porque evita que la adrenalina interaccione con los receptores alfa-1 por un tiempo determinado, reduciendo lógicamente los signos y síntomas del paciente, ¿bien? Entonces, bueno, eso les comento como data. Pero eso es un antagonismo irreversible, que un fármaco antagonista, los efectos de otro, o de un ligando endógeno, si ustedes agarran el CIER, les menciona mucho el tema del ligando endógeno, porque también utilizamos antagonismo, no solamente entre dos fármacos, sino entre un ligando endógeno también. En este caso es un ligando endógeno. Ahora, veamos qué es lo que pasa acá, chicos. Vamos a hacer, ¿en qué color lo veníamos haciendo? En violeta, vamos a hacer la curva de la adrenalina, que es el agonista total. Pregunta, ¿puedo graficar la curva de la fenoxibenzamina? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Podré graficarla o no? Y no, No, no la puedo graficar porque es un antagonista, ¿sí? No puedo graficar la curva de un antagonista. Recuerden lo que les puse acá. No puedo graficar la curva de un antagonista solo, ni de un antagonista en presencia de un agonista total. Lo que puedo graficar es la curva del agonista total en presencia de un antagonista. Chicos, esto como ley, ¿no? Ahí se los pongo, porque es pregunta de examen, ¿bien? Entonces, acá no puedo graficar la curva de la fenoxibenzamina porque es un antagonista y no tiene actividad intrínseca, entonces, ¿qué voy a graficar en el eje de las ordenadas? Nada, ¿sí? Entonces, la curva que hago es de la adrenalina, que es el agonista total. Entonces, hago la curva de la adrenalina. Tras la administración de fenoxibenzamina, yo claramente voy a ver un desplazamiento hacia la derecha, porque la adrenalina pierde potencia. Pero voy a ver también, chicos, cómo va descendiendo el Emax. Poco a poco el Emax va descendiendo. Acá les pongo Emax, y bueno, ustedes saben que estos son los Emax. Pero, ¿por qué pasa esto acá? Primero que nada, al principio, ¿por qué no desciende el Emax? Porque existen los receptores de reserva. Los receptores de reserva están ahí por si se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Yo les dije que cuando administro un fármaco nunca ocupo el 100% de los receptores, ¿bien? Obviamente, a veces puedo ocupar la mayoría, ¿sí? A veces por un mecanismo de down regulation quizás sí puedo ocupar todos, depende, pero casi nunca se ocupa el 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el celeste es mi antagonista, que es la fenoxibenzamina. Vamos a graficar con una F. Cuando yo administré la fenoxibenzamina, chicos, no ocupó todos los receptores. Es decir, hay receptores que son de reserva, que son receptores que están presentes o están inactivos, pueden estar fosforilados, bien en la superficie, ¿sí?
y se van a activar cuando sea necesario. En este caso, como la célula detecta que está la mayor parte de sus receptores ocupados por un antagonista, los libera a los otros, ¿sí? Que son receptores de reserva, ¿bien? ¿Estos receptores de reserva para qué sirven? Porque usted imagínense que si todo estuviera ocupado por un antagonista, yo tendría una hipotensión, por ejemplo, porque no está llegando adrenalina, no está llegando noradrenalina al receptor alfa 1, está todo ocupado por un fármaco que no tiene actividad intrínseca, que solo está ahí ocupando lugar. La presión arterial podría caer de golpe, ¿bien? Esto no pasa porque la célula, como les dije en la clase de Up y Down Regulation, la célula es inteligente. Entonces tiene su reserva de receptores para cuando el antagonista le ocupe la mayor parte, ¿bien? Entonces, en presencia de receptores de reserva, ¿qué es lo que va a pasar? En presencia de receptores de reserva, el agonista total, que sería la adrenalina, también se puede unir. Entonces el Emax no se modifica. Pero en cambio, chicos, si yo voy aumentando la dosis del antagonista, ¿bien? O si no existen receptores de reserva, yo lo que puedo ver es que el Emax, es decir, la eficacia farmacológica de la adrenalina va cayendo, chicos. Va cayendo, ¿por qué? Porque no se está uniendo a ningún receptor, ¿bien? Entonces, cuando no hay receptores de reserva, que va a ser en este caso, cuando no hay receptores de reserva, y la mayor parte de los receptores está ocupado por un antagonista, la adrenalina solo se va a poder unir a los poquititos que hayan disponibles, ¿sí? Obviamente que no es del mismo Emax si todo esto estuviera ocupado por adrenalina, que solamente este esté ocupado por adrenalina. Si todo esto está ocupado por adrenalina, yo tengo el Emax este altito, el que tengo acá. Pero lamentablemente ahora hay un antagonista y encima irreversible, o sea que no lo puedo sacar fácil. Y solamente un receptorcito está ocupado por adrenalina, ¿sí? Entonces, obviamente, voy a tener de 5 receptores, solamente uno con respuesta celular. ¿Por qué? Porque solamente en uno estoy administrando un agonista total. Solamente uno está siendo estimulado. Y es porque el antagonista no te estimula un cuerno, el agonista total sí te estimula. Solamente uno está estimulado de esos 5, solamente uno genera respuesta celular. Entonces, obviamente, el Emax va a ir cayendo, siempre y cuando no haya receptores de reserva. Si hay receptores de reserva, el Emax se puede mantener y podemos tener algo parecido a un antagonismo competitivo. Pero es muy difícil que el Emax se mantenga, es decir, por más que haya receptores de reserva, el antagonista por lo general es tan afín que ocupa siempre la mayoría de los receptores. Solo lo que ustedes tienen que saber acá es que la curva se desplaza hacia la derecha, claramente, porque hay una competencia, hay una pérdida de la afinidad por parte del agonista total, y también tienen que saber que si no hay receptores de reserva, como la mayor parte de los receptores va a estar ocupado por el antagonista, va a haber muy poca estimulación a nivel de los receptores, es decir, muy poca respuesta celular porque hay muy poca actividad intrínseca, entre comillas, porque de 5 moléculas que se unían de agonista total, ahora se une una sola, y un solo receptor está siendo estimulado. Entonces, el Emax va a ir cayendo, y va a ir cayendo, obviamente, a medida que más receptores sean ocupados por el antagonista, ¿sí? En cambio, si hay receptores de reserva, hay unos cuantitos de receptores guardados para el agonista total, entonces el Emax puede mantenerse o caer un poquitito nada más, ¿sí? Pero el Emax cae mucho cuando no hay receptores de reserva. Y la curva es esta que está acá. ¿Está claro el antagonismo irreversible, chicos? ¿Está claro lo que van a explicar en la curva? Quiero saber eso. Ahora que es presencial me interesa mucho que ustedes entiendan cómo explicar las curvas. Así que quiero saber si está claro, si tienen alguna duda. ¿Está claro o no, chicuelos? Yo, Flor, ¿podés volver a repetir lo del Emax? O sea, ¿cómo tendría que explicar esto de Mira, disminución? Mira, yo lo explicaría así. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tengo un antagonismo irreversible, lo que sucede es lo siguiente. La curva del agonista primero se desplaza hacia la derecha,
¿sí? ¿Por qué? Porque hay una disminución en la potencia del agonista total. Siempre hablamos del agonista total, porque la curva del antagonista no se grafica acá. Es como el fantasma del antagonista. Está, pero no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, la curva del agonista total se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cae la potencia del agonista total. Por otro lado, el Emax pueden pasar dos cosas. Si hay receptores de reserva, el Emax puede que no se modifique, ¿sí? O que caiga un poquitito nada más, ¿bien? En cambio, si no hay receptores de reserva, ¿qué es lo que va a suceder? El Emax va a empezar a caer cada vez más. ¿Por qué? Y bueno, porque de todos los receptores que había, la mayor parte de estos receptores está siendo ocupado por un antagonista. Es decir, por un fármaco que los ocupa, hagamos de cuenta, por un fármaco que los ocupa pero que no produce actividad intrínseca. Es decir, un fármaco que está ocupando lugar pero sin producirme ninguna respuesta. Y la menor parte de los receptores va a estar siendo ocupado por el agonista total, ¿bien? O sea que voy a tener muy poca respuesta. Para entender esto les voy a mencionar rápidamente la teoría de ocupación de los receptores, ¿sí? La teoría nos dice que droga más receptor es igual a complejo droga-receptor y es igual a respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la unión de una droga y un receptor se forma el complejo droga-receptor y esto me genera una respuesta a nivel molecular, a nivel celular, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos la mayor cantidad, o sea, acá hagamos de cuenta que la droga va a ser un antagonista, ¿bien? Y tenemos los receptores, un receptor X, ¿bien? Tenemos la mayor cantidad de receptores ocupados por un antagonista, por ende va a haber un gran, bien, eso hace referencia al complejo droga-receptor, va a haber una gran cantidad de complejo droga-receptor, pero la respuesta es baja. ¿Y pero por qué si por qué la respuesta es baja si tengo tantos complejos droga-receptor? Si supuestamente mientras más complejo droga-receptor tengo, mayor tiene que ser mi respuesta. Bueno, porque tengo muchos complejos droga-receptor, pero la droga que estoy utilizando es un antagonista, es decir, que no me produce ningún tipo de respuesta, ¿bien? Eso les explico para que entiendan a qué me refiero con que no voy a tener actividad intrínseca en estos receptores, ¿bien? Eso se llama la teoría de ocupación de los receptores. Cuando los receptores son ocupados por un antagonista, no hay respuesta, chicos, a nivel celular, ¿bien? En cambio, si el receptor es ocupado por un agonista, tengo respuesta. Hagamos una comparación. Borremos esto que está acá. Miren, imagínense que todos estos receptores en la curva, ¿en qué curva? En la violeta, la hagamos de color violeta. Todos estos receptores, que son, hagamos de cuenta que es la misma cantidad que hay arriba, todos estos receptores están ocupados por el agonista total, ¿sí? Entonces, esto hace que yo tenga un efecto, un Emax, ¿sí? Alto, porque todos los receptores están siendo estimulados, todos los receptores están siendo estimulados y por ende todos me van a producir una respuesta a nivel celular, ¿bien? En cambio, cuando administré el antagonista, miren lo que pasó. Ahora, solamente dos receptores van a estar siendo estimulados. Y obviamente el Emax va a caer, porque estos dos nada más me están produciendo una respuesta, ¿sí? Es decir, en la curva violeta es representación de esto que está acá abajo. En la curva violeta yo tengo todos mis receptores ocupados por un agonista total. Cuando digo todos, no me refiero al 100% de los receptores de la célula, ¿no? Del tejido. Me refiero a la mayoría. Yo tengo acá todos mis receptores ocupados por el agonista total, todos los receptores están siendo estimulados, todos los receptores me están generando una respuesta, todos los receptores me están produciendo un efecto, que es responsable del Emax. En este caso, en el de abajo, el Emax es máximo. Pero cuando administro un antagonista, en este caso un antagonista irreversible, chicos, un antagonista irreversible, por más que yo tenga acá un montón de adrenalina, y por más que la adrenalina esté en mayor cantidad que el antagonista, en este caso, ustedes saben que el antagonismo irreversible, como les dije, no cumple la ley de acción de masas, ¿sí? O sea, no la cumple y por ende, ¿qué es lo que sucede? No se va a poder desplazar, por más que la adrenalina, o por más que el agonista total esté en mayor cantidad,
el antagonista no se va a poder desplazar. Entonces, la mayor parte de los receptores aquí arriba están ocupados por el antagonista, pero el antagonista se une y ocupa lugar nada más, porque no produce ningún tipo de estimulación, ni respuesta, ni nada. En el caso de arriba tengo unos poquitos receptores nada más que son utilizados para el agonista total, ¿sí? Y miren qué diferencia hay entre abajo y arriba. Arriba solamente 2 receptores nada más están siendo estimulados, ¿bien? Y por ende, obviamente, la respuesta es menor que la de abajo, y por ende el Emax es menor que el de abajo, ¿sí? Entonces, por eso cae el Emax, chicos. ¿Y por qué no cae el Emax acá arriba? Porque aquí arriba, chicos, la presencia de grandes cantidades de agonista total hace que el antagonista no lo pueda desplazar de todo y el Emax no caiga, ¿bien? Porque acá arriba sí se cumple la ley de acción de masas. El agonista total en exceso puede desplazar al antagonista tranquilamente y hay como un equilibrio del Emax. Pero acá abajo no, como les dije yo, por más cantidad de agonista total que tenga, como la unión del antagonista con el receptor es covalente, no lo puedo desplazar y voy viendo cómo el Emax va cayendo cada vez más, porque cada vez hay menos receptores estimulados por el agonista total. No sé si está claro ahora, no sé quién me había preguntado. Sí, Flor, gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Los demás chicos? Ustedes no se hagan lío, lo único que van a decir ustedes en el final es que la curva se desplaza hacia la derecha y el Emax empieza a caer. Chao. Si les preguntan por qué, sencillo, ya saben, porque pierde potencia y porque el antagonista irreversible no cumple la ley de acción de masas, es decir, no puede ser desplazado por más que tenga grandes cantidades de agonista total, y por ende cada vez va a ser menor el efecto máximo, porque cada vez hay menos agonista total unido a los receptores, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, una sola chica me respondió que lo comprendió. Es importante que me respondan, chicos, porque si tienen alguna duda, después, como les digo, ustedes me mandan audios, pero no es lo mismo explicarlo por audio que por acá, ¿sí? Entonces, por eso les quiero saber si está entendido el antagonismo irreversible. ¿Está claro o no? Sí, Flor, A para mí ver, sí. ¿cómo? ¿Alguien habló? Si no, voy a ir preguntando, porque si no, de verdad, si ustedes no me responden, después es un lío explicarlo por audio y por ahí no tengo para mandarles un video, entonces yo necesito que me respondan si está entendido o no. Por ahí ya sé capaz que les da vergüenza, o en las otras clases no importa, pero esta clase es muy importante porque curva es un tema jodido y se pueden hacer un lío a la hora de explicarlo, ¿sí? Si bien lo vamos a volver a ver en los repasos, yo necesito que me respondan cada vez. Aparte también es feo preguntar y que ustedes no respondan, como hablarle a la pared, chicos. Así que si yo les pregunto es por algo, bien, no es para molestarlo. Entonces por eso les digo, cada vez que yo les pregunte si ustedes entendieron o no, en estos temas sobre todo que son medio jodidos, ustedes respóndanme, ¿sí? Y si tienen alguna duda, no tengan vergüenza y prédianme que les vuelva a explicar, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, por favor, bueno, eso también por una cuestión de respeto, ¿sí? Bien, vamos con el antagonismo no competitivo funcional, ¿sí? En este caso, miren lo que va a suceder. Si nosotros recordamos lo que es el antagonismo no competitivo, habíamos dicho que acá sí se antagonizaban los efectos, ¿bien? Acá se antagonizan los efectos. Pero la diferencia estaba en que el antagonismo o cuando hablamos de contrarrestar el efecto, ¿sí? No se producía por competencia. Acá lo que nosotros decíamos era lo siguiente, que un fármaco A se une a un receptor A y que un fármaco B se une a un receptor B. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? El fármaco A, cuando se une al receptor A, es capaz de antagonizar el efecto del fármaco B. Pero acá la unión es a diferentes receptores, por eso es no competitivo. Entonces, miren qué importante es. Acá no tenemos ningún antagonista, chicos. Acá tenemos dos agonistas. Dos agonistas que se unen a diferentes receptores.
Esa es una diferencia importante con el antagonismo competitivo, ¿bien? En el antagonismo competitivo nosotros teníamos un agonista en presencia de un antagonista. Acá, en el antagonismo no competitivo, hablamos de dos agonistas totales, que se unen a diferentes receptores y que uno puede contrarrestar el efecto del otro. Entonces, miren, vamos a hacer en violeta, ¿sí?, la curva de la histamina. Bien, el ejemplo del antagonismo funcional que nosotros vimos en clase era la histamina con la adrenalina. Habíamos dicho que en un shock anafiláctico nosotros teníamos que era una alergia generalizada en donde había un exceso de liberación de histamina. ¿Sí? Un exceso de liberación de histamina. En este caso, yo les dije que los pacientes con shock anafiláctico, como tiene la palabra shock, ustedes ya se pueden imaginar que hay hipotensión. ¿Pero por qué hay hipotensión? Y bueno, porque la histamina, recuerden que produce vasodilatación. La histamina, al unirse al receptor H1, que está en los vasos sanguíneos, me provoca vasodilatación. Esta vasodilatación en el shock anafiláctico es generalizada y el paciente está con hipotensión e hipoperfusión. ¿Bien? Entonces yo, para contrarrestar esto, a este paciente le administro adrenalina, por vía intramuscular puede ser, y la adrenalina, ¿qué es lo que hace? La adrenalina estimula a los alfa-1, ¿bien? O sea, actúa sobre un receptor diferente, pero como estimula los receptores alfa-1 me produce una vasoconstricción. Me produce una vasoconstricción, ¿sí? Esta vasoconstricción que produce la adrenalina es tan potente como para contrarrestar la vasodilatación producida por la histamina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Si yo hago la histamina solita, es esta curva. Si yo hago la histamina en presencia de la adrenalina, voy a hacer lo siguiente. La eficacia farmacológica de la histamina cae, es decir, el Emax cae. El Emax cae, ¿por qué? Porque estoy administrando adrenalina que me está contrarrestando el efecto de la histamina. El Emax cae, pero la potencia no se modifica. ¿Por qué no se va a modificar? Y porque la adrenalina no desplaza la histamina de su receptor. La potencia no se modifica porque la afinidad de la histamina no se modifica. Entonces, como la afinidad de la histamina no se modifica, chicos, claramente lo que va a suceder es que la curva no se va a mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. No se va a mover. Lo que sí, el Emax va a caer, porque el efecto máximo de la histamina ahora está siendo contrarrestada por la adrenalina, porque la adrenalina contrarresta esa vasodilatación. Pero lo que me interesa que aclaren en el antagonismo funcional es que solo cae el Emax, ¿bien? De la curva de la histamina solo cae el Emax. ¿Por qué solo cae el Emax? ¿Por qué no se mueve la curva? Porque al ser un antagonismo no competitivo, los fármacos se unen a diferentes receptores, y al unirse a diferentes receptores, ninguno interviene en la afinidad del otro, ¿sí? Entonces, ese es el antagonismo funcional. Este ejemplo lo tienen que saber, lo pregunta mucho la doctora Kliber, sobre todo cuando veamos nocividad y les tomen la parte del shock anafiláctico. La doctora Kliber les pregunta qué tipo de antagonismo se hace en el shock anafiláctico, y la respuesta es: se hace un antagonismo funcional y uno competitivo. Entonces se los pongo acá. Por más que lo vamos a ver después, para los chicos que rinden el final la semana que viene, se los pongo acá. Un shock anafiláctico, para que recuerden también. En el tratamiento podemos utilizar un antagonismo funcional con adrenalina. Esto es pregunta de examen, adrenalina. Y un antagonismo competitivo con antihistamínicos. ¿Sí? El antihistamínico va a competir con la histamina por el mismo receptor. Bien, en cambio la adrenalina va a contrarrestar a la histamina, pero sin necesidad de desplazarla de su receptor. Bien, entonces eso en cuanto al antagonismo no competitivo.
Ahora sí ya terminamos de ver todos los tipos de antagonismo. El químico no tiene curvas, así que salvadísimo. Pero ahora viene el sinergismo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a antagonismo, chicos. Y en cuanto a sinergismo, que este no lo vimos en la clase pasada, así que lo tenemos que ver ahora, cuando yo hablo de sinergismo, estoy hablando de sumar fármacos, ¿bien? Básicamente. El sinergismo es una interacción que yo la busco, ¿bien? Es una interacción que por ahí la busco y que tiene muchas finalidades que ahora las vamos a ver. Lo que quiero que sepan es que el sinergismo se clasifica en sinergismo de suma, de potenciación y de facilitación. Cuando hablo de sinergismo de suma, hablo que A más B, yo le voy a poner así, después les explico qué quiere decir, es igual a o B. ¿Bien? De potenciación, A más B es igual a B. Y de facilitación, ¿sí? No hay ninguna formulita así, lo que tienen que saber es que una sustancia ayuda a otra sustancia. Primero lo vemos así y ahora lo entramos a hablar en detalle. El sinergismo de suma, chicos, tiene una función importante. Se los voy a agregar una hoja acá. Acá. Miren, en el sinergismo de suma yo lo que busco es, yo busco tres cosas. Aumentar efectos y disminuir reacciones adversas, ¿sí? Y obviamente también busco ayudar a sustancias o a ligandos endógenos. ¿Bien? Entonces, el sinergismo tiene tres, esto es pregunta de examen también, el sinergismo tiene tres finalidades. La primera es aumentar los efectos, ¿bien? La segunda finalidad del sinergismo es disminuir las reacciones adversas. Y la tercera finalidad es ayudar a los ligandos endógenos, ya vamos a ver para qué. En el caso del sinergismo de suma, lo voy a poner acá en rojo, sinergismo de suma, en el caso del sinergismo de suma, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que busco es disminuir las reacciones adversas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que 1 gramo de paracetamol, el paracetamol es un fármaco analgésico y antipirético. Analgésico y antipirético, es decir, que es para el dolor y para la fiebre. No es un AINE, no es un antiinflamatorio el paracetamol, solamente analgésico y antipirético, ¿bien? Yo sé que 1 gramo de paracetamol, con 1 gramo de paracetamol tengo un montón de chances, estoy re cerca del paso terminal de la ventana terapéutica. Yo sé que con 1 gramo de paracetamol puedo tener, por ejemplo, epigastralgia, puedo tener incluso, ¿sí? No sé, puede producirse incluso si el paciente si tomó alcohol, por ejemplo, o si es sensible o por predisposición genética puedo tener reacciones a nivel hepática, pero vamos a lo más común. El paracetamol de 1 gramo, algunos pacientes, recuerden que las RAMS no es igual para todos, pueden presentar epigastralgia y tienen muchos riesgos de producir alteraciones hepáticas, 1 gramo de paracetamol. Y mucho más si yo se lo tengo que dar prolongadamente al paciente o durante un buen tiempo, ¿sí? Si yo se lo tengo que dar durante un buen tiempo al paracetamol, al paciente, bien, y tengo muchas chances de que el paciente tenga RAMs importantes con 1 gramo. Entonces, para evitarme estas RAMs, lo que hago es, en vez de dar 1 gramo de paracetamol, ¿sí? Puedo dar, por ejemplo, 400 miligramos. Más dipirona. Es decir, de este gramo que está acá, chicos, de este gramo que está acá, ¿sí? Yo estoy reemplazando una parte por dipirona. Eso hace el sinergismo de suma. El sinergismo de suma lo que hace, no, a ver, en vez de 600 miligramos, por ejemplo, voy a dar 300 de dipirona, supongamos, y 300 de paracetamol. ¿Bien? O sea, voy a dar
voy a reemplazar parte de ese gramo de paracetamol por otro fármaco antipirético como lo es la dipirona. Bien, y de esta forma, al reducir la cantidad de paracetamol y reemplazarlo por otro fármaco, estoy reduciendo las reacciones adversas del paracetamol. No es lo mismo dar 1 gramo de paracetamol durante, qué sé yo, 6 días, que dar 400 miligramos, bien, y con dipirona. La dipirona, el papel de la dipirona acá, lo que va a hacer es reemplazar el restante de paracetamol. Ojo que el sinergismo de suma se tiene que hacer siempre y cuando las reacciones adversas sean diferentes, ¿no? No me sirve de nada que la dipirona sea hepatotóxica también, porque sería lo mismo que administrar 1 gramo de paracetamol, básicamente. Pero, si yo doy 400 miligramos de paracetamol y el resto, o sea, de eso es 1 gramo, de este gramo que tengo acá, 400 doy de paracetamol y el resto lo reemplazo por dipirona, yo reduzco las reacciones adversas. Y como la dipirona también es un antipirético, me estaría cumpliendo el efecto terapéutico que yo necesito, que es bajar la fiebre, bien, y me estaría disminuyendo el número de reacciones adversas. Entonces, en el sinergismo de suma, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que pasa en el sinergismo de suma? En el sinergismo de suma lo que sucede es lo siguiente. Nos dice que la suma de 2 fármacos, de un fármaco A más un fármaco B, la suma de 2 fármacos, nos da como resultado, ¿sí?, A o B. ¿Qué quiere decir que me dé A o B? Que la suma de estos 2 fármacos me da como resultado o tiene como finalidad producir el mismo efecto individual de cada fármaco. En otras palabras, la suma del fármaco A o del fármaco B, es decir, la suma del paracetamol, por ejemplo, con la dipirona, me da como resultado el efecto, un efecto igual al del paracetamol o igual al de la dipirona. ¿Bien? Es decir, los efectos no se potencian acá, chicos. El efecto final es lo mismo que si yo hubiese administrado paracetamol solo o dipirona sola. Es lo mismo, ¿sí? No hay una potenciación de efectos. Acá yo solamente lo que hago es reemplazar una parte del paracetamol por otro fármaco para reducir las reacciones adversas, ¿sí? Para reducir las acciones adversas. Pero el efecto final es lo mismo que si yo hubiera administrado 1 gramo de paracetamol. En cuanto a efecto terapéutico, en cuanto a RAMS, no es lo mismo. Hay menos RAMS ahora, ¿sí? Entonces, eso es el sinergismo de suma, y eso quiere decir que A más B sea igual a A o B. Que la suma de los efectos de cada fármaco es igual a sus efectos individuales. Eso les dice el libro, la suma de los efectos de cada fármaco es igual a sus efectos individuales. Quiere decir que la mezcla de paracetamol con dipirona me va a dar como resultado un efecto igual a que si yo administrara paracetamol solo o a que si administrara dipirona sola. Pero no me va a dar un efecto más potente que si yo administrara paracetamol sola. ¿Bien? Entonces, A más B es igual a A o B. La sumación de estos fármacos es igual a sus efectos individuales. ¿Está claro lo que es el sinergismo de suma? ¿Tienen alguna duda con eso? No, Flor, No, está claro. No, perfecto. Entonces eso es el sinergismo de suma, ¿sí? Y recuerden que esto no se usa, acá les comento, cuando cursé yo fármaco especial con el doctor Germán, él aclaró que no se usa mucho en la práctica, es mucho dependiendo del paciente, pero lo tienen que conocer igual, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a graficar el sinergismo de suma en la curva? Acá vamos a poner suma. La curva celeste va a ser a ver, ¿de quién puede ser? Del paracetamol. ¿Sí? La curva celeste va a ser del paracetamol o del primer agonista, ¿bien? Y la curva rojita va a ser del paracetamol en presencia de la dipirona, ¿bien? En este caso yo tengo la curva del paracetamol solito. Ahora, chicos, imaginemos que yo administré dipirona junto con paracetamol. Lo que tiene de específico, lo que tiene de importante el sinergismo de suma, es que la curva va a comenzar desde más arriba, ¿sí? La curva comienza desde más arriba. ¿Y por qué comienza desde más arriba?
Veamos, acá tengo respuesta, y aquí va la dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la curva celeste, ¿sí? Con una dosis muy baja de paracetamol, yo no tengo casi respuesta, ¿bien? Pero en la curva roja, con una dosis muy baja de paracetamol, yo ya tengo algo de respuesta. ¿Por qué? Porque tengo a la dipirona acá también, ¿sí? Es decir que al inicio, lo que yo quiero que entiendan acá, es que al inicio la curva celeste tiene solamente dosis bajitas de paracetamol, entonces todavía no tengo respuesta. Pero la curva roja tiene dosis bajitas de paracetamol. ¿Pero por qué ya tengo una respuesta? Porque además tengo la dipirona. La curva esta es solamente del paracetamol. La celeste el paracetamol sola, la roja el paracetamol en presencia de la dipirona. Miren lo que pasa. Solita, el paracetamol con bajas dosis, bajas concentraciones, todavía no hay ninguna respuesta, ¿no? Pero miren cómo la curva asciende, la curva comienza desde más arriba. Cuando yo administro la misma cantidad, tengo acá la misma cantidad de paracetamol, muy poquitito. Pero ¿por qué acá ya tengo respuesta? Porque además tengo a la dipirona actuando. Y como los dos son antipiréticos, bien, es lo mismo acá, chicos, que si yo estuviera administrando una gran cantidad de paracetamol, ¿sí? Entonces, miren cómo lo que ustedes tienen que decir del sinergismo de suma es que la curva comienza más arriba. ¿Y por qué la curva comienza más arriba? Comienza más arriba la curva, ¿por qué? Porque cuando tengo el paracetamol solito, ¿sí? No voy a tener al principio con bajas dosis, no voy a tener respuesta. En cambio, cuando lo tengo el paracetamol en presencia de la dipirona, yo con bajas dosis puedo observar ya una respuesta. ¿Por qué? Porque la dipirona lo está ayudando, chicos, ¿bien? Está sumando su efecto también, ¿sí? Entonces, esta es la curva del sinergismo de suma. Ahora, no hay desplazamiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, por ahora no, ya vemos en qué sinergismo hay. Acá no hay desplazamiento, ¿por qué? Porque dijimos que la única finalidad del sinergismo de suma es reemplazar reacciones adversas, nada más. Entonces es como si fuera la misma curva del paracetamol solo, pero solo que arranca un toque más arriba. Entonces acá no hay ni desplazamiento del Emax, bien, no aumenta el Emax porque dijimos que era igual a sus efectos individuales, ¿sí? O A o B, o paracetamol solo o dipirona sola, no es igual a, no hay una potenciación, no se potencian los efectos acá, a diferencia de lo que pasa enseguida. Bien, entonces, ni el Emax se modifica, acá les pongo a un costado, el Emax no se modifica, bien, tampoco, no se modifica tampoco la potencia, lo único que se modifica es el inicio de la curva, ¿sí? Que comienza más arriba porque ahora tengo un ayudante, alguien que hace que con baja dosis de paracetamol ya tenga un poco de respuesta y es porque está la dipirona también, ¿bien? Entonces ese es el sinergismo de suma, ¿sí? Después tenemos el sinergismo de potenciación. Ahora sí, sinergismo de potenciación. Ahora sí nosotros podemos ver, chicos, que A más B es igual a AB. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los efectos de cada uno de estos fármacos es mayor a sus efectos individuales. La suma de cada uno de estos fármacos nos da como resultado un efecto mayor a los efectos individuales de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Acá hay varios ejemplos que pueden dar. El ejemplo que le gusta a la UNIAS es este. El cotrimoxazol. El cotrimoxazol, chicos, es un antibiótico que es bactericida. Es decir, que mata a las bacterias. Pero el cotrimoxazol está formado por dos, es un medicamento compuesto, o sea, está formado por dos principios activos. Por sulfa-metoxazol y por trimetroprima. Trimetroprima. El sulfa-metoxazol solito es bacterioestático. O sea que lo único que hace es inhibir el crecimiento de la bacteria, pero no la mata. Y la trimetroprima solita
es bacterioestática. ¿Qué quiere decir? Que también inhibe el crecimiento, es decir, cada uno de estos fármacos por sí solos son bacterioestáticos, solamente me disminuyen el crecimiento de la bacteria. Pero cuando los doy juntos, se vuelven bactericidas. Juntos se comercializan con el nombre de cotrimoxazol, ¿no? Eso les comento. Entonces, en el sinergismo de potenciación, lo que yo veo es que la suma de los efectos de cada uno nos da como resultado un efecto mayor a sus efectos individuales. Un efecto mayor a sus efectos individuales. Individualmente cada uno de estos es bacterioestático, pero cuando los combino son bactericidas. Bien, entonces acá hay una potenciación. La trimetroprima potencia el sulfametoxazol, o el sulfametoxazol potencia la trimetroprima. Juntos tienen un efecto mayor que cada uno por separado. Bien, eso es el sinergismo de potenciación. ¿Y cómo lo vamos a graficar? Vamos a hacer aquí la curva de la trimetroprima sola. ¿Sí? Ahí la curva de la trimetroprima sola. Y después vamos a hacer la curva de la trimetroprima en presencia del sulfametoxazol. Puede o no arrancar desde arriba, porque es un sinergismo, ¿sí? Pero miren lo que va a pasar, chicos. Voy a tener, la curva puede estar corrida un poquitito hacia la izquierda, pero el Emax va a ser mucho más alto, ¿sí? Entonces, en el sinergismo de potenciación, ¿qué es lo que pasa? La curva puede comenzar un poco más alto, puede o no, ¿sí? En el CIER les dice que no, en el ITER les dice que puede ser, entonces puede o no comenzar un poquito más alto, eso no importa si no se acuerdan. Lo que sí, la curva va a estar un poco desplazada hacia la izquierda, ¿bien? ¿Por qué? Porque se potencia el efecto, hay mayor potencia, ¿bien? Hay mayor potencia, entonces voy a tener lógicamente un desplazamiento hacia la izquierda. Aparte que voy a necesitar menos dosis de trimetroprima para alcanzar el C50, porque ahora está mezclado con el sulfametoxazol, entonces también hay un desplazamiento hacia la izquierda, y obviamente un aumento del Emax, ¿sí? Entonces, en el sinergismo de potenciación, la curva celeste, que es la de la trimetroprima, o la del sulfametoxazol solito, miren cómo está. Ahora, si yo la combino con trimetroprima, por ejemplo, que sea la curva del sulfametoxazol, si yo la combino con trimetroprima, miren cómo la curva puede comenzar un poquito más alto. ¿Por qué? Porque a bajas dosis del sulfametoxazol ya va a haber un efecto porque la tengo a la trimetroprima ayudando. Lo mismo que pasaba anteriormente. Pero miren esto, miren cómo la curva se va a desplazar un poco hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque voy a alcanzar más rápido la C50 con menor dosis, ¿bien? Porque tengo a alguien que me está ayudando acá, que es la trimetroprima. Y miren también cómo voy a comenzar, el Emax, cómo va a estar más elevado. ¿Por qué? Porque hay un efecto mucho mayor que el fármaco por sí solo. El fármaco por sí solo era bacteriostático, pero con la trimetroprima es bactericida, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de la curva, lo que tienen que recalcar es esto, ¿sí? Ahí yo les pongo lo que tienen que recalcar de cada curva, ¿bien? Entonces, eso con el sinergismo de potenciación. Y por último, el sinergismo de facilitación. Ya estamos terminando con el tema. El sinergismo de facilitación, chicos, acá les comento, tanto el CIER como el ITER les dicen que es una sustancia inactiva más una sustancia activa. Yo les pongo acá LITER y CIER, ¿sí? Que creo que no se escribe así CIER, pero bueno. LITER y CIER les dicen que es una sustancia inactiva que ayuda o facilita a una sustancia activa. Pero la cátedra no lo considera, así que ustedes no lo digan. Lo que tienen que decir en el sinergismo de facilitación es lo siguiente, que hay una sustancia o un fármaco que lo que hace es facilitar la unión a su receptor
a otro fármaco o a otra sustancia. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Acá vamos a tener una sinapsis serotoninérgica, ¿sí? Acá están los receptores serotoninérgicos, bien, y aquí están los transportadores. Cuando la serotonina, ¿sí?, termina su acción a nivel del receptor, se recapta, bien, tiene que salir de la hendidura y se recapta. ¿Qué es lo que pasa? En los pacientes con depresión, una de las teorías, como les explicaba la otra vez de la depresión, es que hay muy poca concentración de serotonina y de noradrenalina, entre otros neurotransmisores, ¿bien? Pero principalmente hay muy poca concentración de serotonina en las hendiduras, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al paciente se le suele dar un fármaco, vamos a hacer acá el transportador, un fármaco que lo que hace es bloquear este transportador, que puede ser, por ejemplo, la sertralina. ¿Sí? La sertralina es un inhibidor de la recaptación de serotonina, un inhibidor selectivo, es decir, que solo inhibe la recaptación de serotonina, porque hay otros antidepresivos que inhiben la de serotonina y la de noradrenalina a la vez, ¿bien? Como lo es el tricíclico, por ejemplo. Entonces, la sertralina lo que hace, chicos, o acá también está la fluoxetina, la sertralina lo que hace es evitar que la serotonina se recapte. Hay muy poca serotonina en la hendidura, este paciente tiene depresión, hay muy poca serotonina. Entonces, ¿qué es lo que hace la sertralina? Evita que esta serotonina se recapte para facilitar su interacción con los receptores. En otras palabras, al evitar que la serotonina se recapte, la serotonina permanece más tiempo en la hendidura y estimula por más tiempo los receptores. El paciente se siente mucho más feliz, ¿bien? Entonces, evita, ¿sí?, que la serotonina se recapte y le ayuda a la serotonina a que permanezca más tiempo durante los receptores. La presencia de sertralina, al evitar que la serotonina se recapte, voy a tener como una respuesta, supongamos que acá tengo 5 serotoninas nada más, ¿bien? En un paciente con depresión. Y en un paciente sin depresión tengo 20 serotoninas, ¿bien? Entonces, lo que hace la sertralina es hacer de cuenta como si acá tuviera 20 serotoninas, ¿bien? ¿Por qué? Porque las deja un buen tiempo en la hendidura, entonces todo el tiempo están entrando en contacto con el receptor, y el paciente se siente como si tuviera una cantidad de serotoninas normal, ¿bien? Está feliz, ¿sí? Entonces, eso es un sinergismo de facilitación, que una sustancia, que un fármaco facilita, ya sea un ligando endógeno o facilita otro fármaco. En el Cier y en el Sliter les pone que son dos sustancias, una sustancia inactiva y otra activa, ¿bien? Pero ustedes tienen que decir que son dos sustancias activas, que una ayuda a la otra a permanecer más tiempo en contacto con su receptor. La sertralina ayuda a la serotonina a permanecer más tiempo en contacto con su receptor. La sertralina es una sustancia activa, ¿bien? Activa entre comillas, porque no se une a ningún receptor, se une a un transportador, pero es un fármaco, si no, no sería un fármaco, si no fuera activa. Yo creo que por eso la cátedra no le gusta que digan inactiva, porque si ustedes hablan de inactiva, pueden estar hablando de placebo, ¿sí? Entonces, por eso es que en el LITER y en el CIER les dice sustancia inactiva más sustancia activa, pero la cátedra no lo considera así. Ustedes no digan ni activa ni inactiva, no digan nada por las dudas, no vaya a hacer cosas que uno considere diferente, simplemente digan que un fármaco ayuda a otro fármaco o le facilita al otro fármaco su unión con el receptor. Este es un ejemplo, pero tenemos más. Otro ejemplo que les pone el CIER, este sí lo pueden dar, está en el libro, así que si dan el ejemplo se pueden escudar con el libro, que son los anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos, como por ejemplo la neostigmina. La neostigmina, como inhibe o como enlentece, por así decirlo, o inhibe a la acetilcolinesterasa, ayuda a la acetilcolina a que esté más tiempo en contacto con su receptor.
En otras palabras, si hacemos la sinapsis aquí al costadito, cuando la acetilcolina termina su acción, chicos, sobre los receptores, la acetilcolina se degrada, ¿bien? Se degrada por acetilcolinesterasa. Pero si esta enzima, la vamos a hacer acá, esta enzima que está acá, que es la acetilcolinesterasa, si es inhibida, la acetilcolina no se va a degradar y va a volver a actuar sobre los receptores, ¿bien? Los fármacos anticolinesterásicos lo que hacen es evitar o inhibir la eliminación de acetilcolina de la hendidura. De esta forma lo que hacen estos fármacos es prolongar la acción de la acetilcolina a nivel de la neurona o de la membrana, perdón, postsináptica, ¿sí? La neostimina es una sustancia activa, o sea, tienen razón lo que dicen los doctores, es una sustancia activa y te facilita, bien, la unión de la acetilcolina con su receptor. Hace que la acetilcolina esté más tiempo con su receptor, bien, y es útil para determinadas patologías, ¿sí? Entonces, en un sinergismo de facilitación, un fármaco ayuda a un ligando endógeno, ¿bien? O un fármaco ayuda a otro fármaco. Ahí tenemos, hasta acá tenemos dos ejemplos de un fármaco que ayuda a un ligando endógeno. La sertralina ayuda a la serotonina, le facilita, digamos, su acción, y el anticolinesterásico facilita o ayuda a la acetilcolina. Pero eso es con ligando endógeno, pero también es con fármacos. Con fármacos tenemos de facilitación la amoxicilina, ¿sí? Y el ácido clavulónico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que sucede es lo siguiente, la amoxicilina inhibe la síntesis de la pared. Este ejemplo creo que también lo preguntaba la doctora Unía, más que nada en la San Pablo. La amoxicilina inhibe la síntesis de la pared, ¿bien? Al inhibir la síntesis de la pared, lo que tiene que hacer la amoxicilina, chicos, es llegar, ¿a dónde? Obviamente a la pared, ¿bien? A donde se está formando la pared para destruir la formación del péptidoglicano. El tema es que hay algunas bacterias que producen beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que destruyen a los beta-lactámicos, no los dejan ejercer su acción. La amoxicilina es un beta-lactámico. Entonces, si yo doy la amoxicilina solita y la bacteria está produciendo beta-lactamasas, no voy a tener un buen efecto, porque el antibiótico al final de cuentas va a estar siendo destruido por la bacteria. Si doy con ácido clavulónico, el ácido clavulónico, al inhibir la beta-lactamasa, porque es un inhibidor de las betas-lactamasas, como lo es el sulbactam también, seguramente lo escucharon, ampicilina sulbactam. Bueno, el sulbactam, el ácido clavulónico, al inhibir a las beta-lactamasas, le facilita a la amoxicilina que llegue a su sitio de acción. Bien, entonces, es otro sinergismo de facilitación a nivel bacterias. Bien, y por otro lado, está otro ejemplo que da la Cleaver, que yo me cansé de buscarlo, no encontré nada al respecto y ella tampoco le explicó, pero les voy a decir lo que yo opino. El ejemplo que da la Cleaver de sinergismo de facilitación es de los beta-lactámicos con los corticoides. Beta-lactámicos con los corticoides. La verdad, lo que yo pienso es lo siguiente, el corticoide, hacer un antiinflamatorio, ¿sí? Puede desinflamar, por así decirlo, ¿bien? Y facilitar la llegada del beta-lactámico a su sitio de acción. Eso es lo único que encontré en internet, pero no encontré nada más. Ella dio ese ejemplo, si alguno tiene con ella, y le puede preguntar por qué da este ejemplo, no sé si hay algún alumno de la Cleaver acá que les haya dado, pero este ejemplo le gusta a ella que den, no les piden que lo expliquen, porque ella tampoco lo explicó, digamos, solamente dijo que le gusta este ejemplo, ¿bien? Y bueno, yo me cansé de buscar alguna explicación, y la única que encontré fue esa, que decía que los corticoides facilitaban la llegada de los antibióticos cuando hay una enfermedad infecciosa. Es lo único que encontré, pero muy así nomás, y fuente de los deseos también, ¿no? Tiene sentido, pero no una fuente muy segura que digamos en dónde lo encontré, así que por las dudas, yo, para los otros doctores no den ese es solamente para la Cleaver. Para los otros pueden dar de los anticolinesterásicos, la amoxicilina más el ácido clavulónico, y pueden dar también la sertralina, ¿sí? Para la Cleaver denle ese y denle otros más como para cubrir. Pero a ella le gusta ese ejemplo, ella lo dio y
según mis alumnos, jamás lo explicó al ejemplo. Yo lo busqué y no encontré nada en concreto, y tampoco les voy a dar algo que no sea de una fuente verídica, ¿bien? Así que bueno, eso es el sinergismo de facilitación. ¿Y cómo se grafica en la curva, chicos? Muy sencillo también. Vamos a hacer acá la curva de la serotonina solita, ¿sí? La vamos a hacer un poco más baja, la curva de la serotonina en un paciente con depresión. Y la curva de la serotonina va a comenzar desde abajo también, no comienza desde arriba acá, porque, a ver, al agregar sertralina no estoy agregando otra sustancia que actúe sobre los receptores serotoninérgicos, ¿bien? Entonces comienza desde abajo. Pero lo que hay en el sinergismo de facilitación es una subida importante del Emax. Sube el Emax. Chicos, acá la sertralina aumenta el Emax de la serotonina. ¿Sí? La sertralina aumenta el Emax de la serotonina. Acá no hay desplazamiento hacia la izquierda ni tampoco comienza más arriba. Lo único que sucede es que aumenta el Emax, ¿sí? Entonces, en el sinergismo de facilitación, ¿qué cosas nos tienen que decir? No digan sustancia inactiva y activa. Por más que eso les diga Sierra y Litter, no los digan, porque ningún doctor lo considera así. Bien, digan dos sustancias y digan que una de estas sustancias aumenta el Emax o facilita la llegada, ya sea de un ligando endógeno o de otro fármaco, a su sitio de acción. El ácido clavulónico facilita la llegada de la amoxicilina a su sitio de acción, bien, y la amoxicilina es otro fármaco, ahí tenemos dos fármacos, o la sertralina facilita la llegada de la serotonina a su sitio de acción, ahí tenemos un fármaco y una sustancia endógena, ¿sí? Entonces eso es sinergismo. No sé si tienen alguna duda con sinergismo, no sé si alguno cursó con la Cliver y les dijo algún otro ejemplo de sinergismo y facilitación, o está todo claro. Está claro lo que no tienen que decir, ¿no? No Sí, digan Flor. no digan sustancia inactiva, por favor, se los pido, porque es clavada, ¿sí? Así que por más que lo diga el libro, ustedes no lo digan, ¿bien? Bueno, y por último, chicos, tenemos el dualismo. Se los voy a hacer acá arriba para que no quede prolijo. Después todo les paso si quieren, no está muy prolijo que digamos, pero por ahí les sirve. Dualismo. El dualismo se produce cuando tengo un fármaco dual. Y acá vienen varias preguntas de examen. Cuando tengo un fármaco dual. Primero vamos para la UNIAS. ¿Qué significa un fármaco? La UNIAS pregunta siempre qué significa un fármaco dual. Cuando hablamos de fármaco dual, quiere decir que se puede comportar como agonista y como antagonista. Bien, dependiendo de las dosis. Entonces, una pregunta que hace siempre la UNIAS es qué significa que un fármaco sea dual. Bien, que tiene dos caras básicamente, que se puede comportar como agonista o como antagonista. Eso quiere decir. Esa pregunta también la hace a Lori y la respuesta es la misma. Ahora, otra pregunta que hace la UNIAS les pregunta qué fármacos son duales. Y no les está pidiendo ejemplos, ¿no? La pregunta es medio confusa. Ella pregunta así, ¿qué fármacos son duales? Y la respuesta para ella es los agonistas parciales. ¿Bien? Entonces, para la UNIAS, recuerden, los agonistas parciales son fármacos duales. ¿Por qué? Porque dependiendo de su dosis, se pueden comportar como agonistas o como antagonistas. ¿Bien? A Lori no pregunta qué fármacos son duales, nunca lo escuché preguntar eso, pero si pregunta, son los, o sea, para Lori un agonista parcial es diferente a un fármaco dual. Él no los considera igual, ¿sí? Así que esto solamente para la UNIAS. A Lori jamás pregunta qué es un fármaco dual, o qué fármacos son duales, y si lo pregunta, él quiere ejemplos que ya los vamos a ver. Entonces, en teoría, lo que tienen que saber es que un fármaco dual se comporta como agonista y como antagonista, y para la doctora UNIAS aclaren que son los agonistas parciales, ¿sí? Ahora, en el dualismo, si hacemos la curvita acá, lo que ocurre es lo siguiente. ¿Por qué llamamos dualismo, chicos? Porque yo, cuando administro un agonista parcial, según el libro también los fármacos duales son los agonistas parciales,
no sé, para mí que a Lori ese día para mí, no sé, se confundió o algo porque él antes sí lo consideraba, así que literalmente no sé por qué habrá dicho esa mesa que no, pero bueno, la cuestión es que el libro y la unidad también les dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el dualismo, chicos? En el dualismo, nosotros hacemos interaccionar a un agonista parcial con un agonista total. Eso hacemos en el dualismo. Mezclamos el agonista parcial con el agonista total. ¿Bien? Acá en rojo les voy a hacer al agonista total solo. ¿Bien? Y en celeste les voy a hacer al agonista parcial. Pero vamos a usar celeste y vamos a usar azul también. En azul vamos a hacer dosis altas del agonista parcial. Y en celeste vamos a hacer dosis bajas del agonista parcial. Entonces, miren lo que pasa. La curva rojita, ustedes la van a hacer más linda en el examen, la curva roja me representa solamente a quién, al agonista total solo, ¿bien? Agonista total. Ahora, miren lo que pasa con la curva cuando administro dosis altas de un agonista parcial. Cuando administro dosis altas de un agonista parcial, en la curva voy a tener un antagonismo competitivo. ¿Por qué? Porque a dosis altas, chicos, a dosis altas, el agonista parcial se comporta como antagonista. ¿Sí? El agonista parcial se comporta como antagonista. Entonces, cuando yo mezcle un agonista total con dosis altas de un agonista parcial, lo que voy a tener va a ser un antagonismo competitivo, es decir, que la curva se va a desplazar hacia la derecha. Si en cambio yo administro dosis bajas de un agonista parcial junto con un agonista total, lo que voy a tener es un sinergismo de suma. Que va a comenzar desde acá, y, bueno, lo otro que ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, el dualismo es eso. Cuando hablo de dualismo, hablo de hacer interaccionar un agonista total con un agonista parcial. A dosis altas del agonista parcial voy a tener un antagonismo competitivo. ¿Por qué? Porque el agonista parcial a dosis altas se comporta como antagonista. Entonces, si yo lo mezclo con un agonista total, lo que voy a ver es que la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay un antagonismo competitivo. En cambio, si yo administro un agonista total y dosis bajas de un agonista parcial, estoy haciendo un sinergismo de suma. Bien, lo que voy a ver entonces es que la curva comienza un poquitito más arriba, pero no se modifica ni el Emax ni la potencia, ¿sí? Ahora, pregunta de examen, ¿qué ejemplos podemos dar acá? Para Lori, en dualismo van a dar la nafulvina, perdón, con la morfina. La morfina es un agonista total, ¿sí? Y la nafulvina no es un agonista parcial. Si ustedes leen el perfil de la nafulvina, lo que les dice es que es un fármaco que se comporta como agonista o antagonista según la dosis, pero no les dice que es un agonista parcial. ¿Bien? Entonces, eso a Lori, este es el ejemplo que quiera Lori, chicos, y no digan que la nafulvina es un agonista parcial, digan que es un fármaco que se comporta como agonista o antagonista según la dosis, nada más. A dosis alta se comporta como antagonista y a dosis baja se comporta como agonista. ¿Bien? Entonces, eso aclárenle a él porque a él no le gusta que digan que es un agonista parcial. No es. Acá el ejemplo para Lori es nafulvina y morfina, ¿sí? Entonces, si seguimos este ejemplo, lo que sucede es lo siguiente. Para los demás doctores, pueden dar la metadona, aunque la metadona, les juro, chicos, que no es un agonista parcial, es total. Pero ya les voy a decir por qué pueden dar la metadona, y pueden dar también la buprenorfina. ¿Sí? La metadona es un agonista total.
Es un agonista total. Pero ¿cuál es o sea, por qué decimos que la metadona se puede dar en esta situación? Ya les explico. Porque tiene menor efecto sedante que la morfina, es menos sedante, ¿sí? La buprenorfina sí es un agonista parcial. Mi recomendación es que le den a Lori la nafulvina y a los demás la buprenorfina, aunque le pueden dar la nafulvina a otros doctores también. Pero ¿por qué es importante el dualismo? Porque el dualismo se da en las intoxicaciones crónicas. En otras palabras, el dualismo se tiene que aplicar en las adicciones. En un paciente que es adicto a la morfina, chicos, una de las formas, yo no le puedo quitar de golpe la morfina, ¿bien? Porque lo que puedo aparecer ahí, lo puedo matar al paciente de un síndrome de abstinencia, ¿bien? Cuando hay adicción, esto lo vamos a ver bien en nocividad, pero les comento, cuando hay adicción no doy un antagonista, claramente, no puedo dar un antagonista, pero tampoco puedo retirar la droga de golpe o el fármaco, bien, no la puedo retirar a la morfina de golpe ni dar un antagonista, porque el paciente se puede morir. Lo que tengo que hacer es ir quitando de a poco, quitar de a poco e ir reemplazando por un fármaco menos potente. Cuando yo tengo un paciente adicto a la morfina, le puedo dar nafulvina, ¿sí? En dosis bajas, porque si lo doy en dosis altas, la nafulvina se va a comportar como un antagonista, ¿bien? Y yo dije que no puedo antagonizar los efectos de la morfina en un paciente adicto, ¿bien? Entonces, a dosis alta no. Si yo tengo un paciente adicto a la morfina, le doy nafulvina, le puedo dar nafulvina, le puedo dar metadona, buprenorfina, pero para Lori digan nafulvina, le puedo dar nafulvina en dosis bajas. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Un sinergismo de suma. ¿Me va a beneficiar? Sí, porque dijimos que en el sinergismo de suma yo busco tener el mismo efecto, en este caso el mismo efecto placentero, ¿sí? Pero con menor reacciones adversas. ¿Por qué? El problema de la adicción a la morfina, chicos, es el siguiente. Si bien yo al paciente no le puedo quitar de golpe el efecto placentero, porque eso me generaría un síndrome de abstinencia que puede venir acompañado de taquicardia, de ataques de ansiedad, un montón de cosas que lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer eso. Lo que sí puedo es ir sacando, ir reemplazando morfina por nafulvina, por metadona o por buprenorfina, cualquiera de las tres. Para Lori dicen la nafulvina. Puedo ir reemplazando morfina por buprenorfina o por nafulvina, puedo ir reemplazándola por otro fármaco, ¿sí? Como hacíamos con el ibuprofeno y la dipirona, básicamente. Puedo ir reemplazando, ¿para qué? Para tratar de tener siempre el mismo efecto placentero y que al paciente no se le desencadena un síndrome de abstinencia, pero ir disminuyendo cada vez más la capacidad adictiva y también ir disminuyendo las reacciones adversas. Esto lo vamos a ver en detalle en nocividad, pero básicamente para eso. Entonces, si ustedes van a decir que esto se da en los pacientes adictos, ¿sí? Tienen que aclarar que cuando hacen el dualismo, tengo que dar el agonista parcial a dosis bajas, porque si los doy a dosis altas estoy haciendo un antagonismo, y eso me puede matar al paciente, como les dije anteriormente. Tengo que hacer un sinergismo de suma para ir reemplazando las dosis de morfina por dosis de un agonista parcial. ¿Y por qué se hace eso? Porque la nafulvina, la metadona y la buprenorfina son menos adictivas que la morfina. Bien, me producen el mismo efecto, ¿sí? Pero son menos adictivas y también son menos sedantes. Entonces, tienen menos RAMs, me producen el mismo efecto placentero, ¿sí? Porque estimulan los mismos receptores, pero son menos adictivas. Entonces, este paciente ya, con el paso del tiempo, yo voy a ir reemplazando cada vez más la morfina por la nafulvina, cada vez más, y va a llegar un momento en el que el paciente ya se haya regulado, todo esto es por un mecanismo de regulación de los receptores, lo veremos más adelante, va a llegar un momento en que el paciente esté tomando solamente nafulvina y que no es adictiva en comparación a la morfina, ¿bien? Entonces ahí sí le puedo ir quitando ya sin darle ningún otro fármaco y sin riesgo de que tenga un síndrome de abstinencia, ¿bien? Pero bueno, eso lo veremos en nocividad. Lo que me interesa es que sepan que cualquiera de estos tres ejemplos está bien. Para Lori digan la nafulvina. La metadona es una agonista total, así que yo no lo daría en ejemplo de dualismo. Lo que sí se puede dar para los pacientes adictos a la morfina, porque es menos sedante
y menos adictiva que la morfina, entonces sí se la puede dar como tratamiento, y la buprenorfina es un agonista parcial y también puede ejercer dualismo, ¿sí? Así que den nafulvina para Lori y para la doctora Uníez pueden dar nafulvina o buprenorfina, cualquiera de las dos, ¿sí? Así que bueno, chicos, esto es en cuanto a dualismo. No sé si tienen alguna duda, no es mucho más, y con eso terminamos. No sé si tienen alguna duda con dualismo, algo que hayan escuchado, los chicos que rinden la semana que viene. Ninguna duda con dualismo. Bueno, entonces, Flor, chicos, eso con que lo demos así sí. como acaba de explicar, ¿está bien? ¿Sería? ¿Qué cosa? La parte de... Sería explicar exactamente así las curvas como las acaba de explicar. Claro, sí, justamente se las hago así para que ustedes la den así tal cual en el examen, ¿sí? Así la tienen que explicar. Todo lo que yo les acabo de explicar hoy, así tal cual lo tienen que dar ustedes, ¿sí? De todas las curvas, no solo la de... Perfecto. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. ¿Qué día es? Viernes.